Esta mañana yo le decía al pastor Johnny que ojalá estuvieran todos los pastores acá, ojalá estuvieran todos los ancianos y líderes de la iglesia aquí en este lugar, porque lo que el pastor nos ha dicho va complementado con lo que yo les voy a decir. Yo quiero iniciar con una pregunta. Es una pregunta tonta, pero las preguntas tontas a veces son importantes. Yo quiero preguntarle a unas 2 o 3 personas, ¿qué ven allí? Vamos a ver, ¿qué ves allí? Un montón de ladrillos. Un montón de ladrillos. Muy bien. A ver, ¿a quién más le pregunto? ¿Alguien ve algo diferente por allí? Levante la mano. Hermana, ¿usted qué ve, por favor? Veo ladrillos destruidos, rotos y unos enteros, apilados. Muy bien, ve ladrillos destruidos, rotos y apilados, dice. Hermano, ¿usted qué ve? Yo veo como unas piezas para armar. Piezas para armar. Unas piezas para armar. Muy bien, usted ve puro escombro, hermano. Muy bien, escombro usted. 4 ladrillos diferentes a los otros. Ve 4 ladrillos diferentes a todos los demás. Muy bien. Como no tenemos tiempo, yo no le voy a preguntar más. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo peor a no tener vista? No ver. ¿Qué es lo peor a no tener vista? Y ahora yo les voy a responder la pregunta. Lo peor a no tener vista, ¿cuál es? Es no tener visión. ¿Escucharon eso? ¿Qué es lo peor a no tener vista? No los escucho. ¿Qué es lo peor a no tener vista? Bueno, muy bien. Ya ustedes respondieron, lo peor a no tener vista es no tener visión. Ahora yo les voy a presentar otra vez los ladrillos. Y ya ustedes, como saben que hay que tener visión, yo quiero preguntarle a alguien qué ve allí. Un momento. Por aquí. Material de construcción. Muy bien, material de construcción. Por acá me dijo alguien, ¿cómo una qué? Ya viste una casa. Ah, mire. Ya la cosa comenzó a cambiar. ¿Usted está viendo un templo construido? Muy bien, acá hay un hermano que ve un templo construido. ¿Qué es lo peor a no tener vista? No tener visión. Otra vez, ¿qué es lo peor a no tener vista? No tener visión. ¿Qué ven allí, hermanos? Cuando usted tiene visión, porque muchas veces usted llega a la iglesia y ve la iglesia así. Ven unos hermanos que parecen ladrillos rotos, con el alma partida, con problemas, con dificultades. Personas que usted ve y dice, no, eso, yo recuerdo, yo como pastor a veces dije, ese muchacho yo lo voy a bautizar, pero ese se va a ir rapidito. Y resulta que ese que sí va a ir rapidito, llegó a ser un líder tremendo de iglesia, tremendo líder. Y otro que yo creí que era el que iba a estar firme, iba a ayudar a la iglesia, se fue. ¿Les ha pasado? Yo creo que las personas líderes de la iglesia que tienen bastantes años de edad les ha pasado lo mismo. Yo te quiero preguntar ahorita, escucha bien ahora, escúchame bien. Cuando tú ves tu iglesia, ¿la ves así o cómo la ves? ¿Cómo ves tu iglesia? ¿La tuya la ves así? Bueno, ¿qué es lo peor a no tener vista? No lo escucho. ¿Qué es lo peor a no tener vista? Lo que tú ves ahora, con esos ladrillos rotos, será el día de mañana o será peor.
¿Qué ves en tu iglesia? Yo quiero que ustedes sueñen hoy y que ustedes piensen en la iglesia de donde vienen. Yo no sé cómo es tu iglesia, si es una iglesia central, hermosa, bonita, con todo bien para alquiler, para estacionamiento de autos, con todo lo que debe tener una iglesia. O con todo lo que no tiene una iglesia, porque, ay, somos pobrecitos, no hay nada. ¿Cómo estás mirando tu iglesia? Como esos ladrillos allá amontonados que no sirven para nada. Mira, alguien vio en esos ladrillos algo así como esto, mira. Eso es de ladrillo. Alguien los ordenó. ¿Y por qué los ordenó así como una iglesia? Porque tuvo la visión de una iglesia. Si alguien hubiese visto algo diferente, hubiese visto un edificio, por ejemplo, un auditorio, eso aparecería allí. ¿Porque tuvo qué? Visión. La pregunta que yo te hago es, ¿cuál es tu visión como líder? ¿Qué estás pensando que va a llegar a ser esa iglesia de donde tú vienes? ¿Ese montón de ladrillos que viste atrás? ¿O un edificio como este? Todo depende de lo que tú veas. Ahora, sigamos con la visión. ¿Qué es visión? Yo quiero que dos de ustedes me respondan. ¿Qué es visión? Porque generalmente uno dice, es que ese pastor no tuvo visión, ese no tuvo visión, ese maestro, ese alcalde. Usted le puede decir, no tienen ¿qué? Visión. ¿Qué es visión? ¿Cómo, hermano? El hermano dice que visión es proyección. No entendí bien. Está hablando de las partes de la visión. Pero ¿qué es visión? Visión, ¿qué es visión? Porque uno generalmente dice, no tuvieron visión. Lo presente y lo futuro. Muy bien. ¿Hay otro micrófono de estos? Que alguien lo lleve. Duro. Lo que pasa es que no los puedo estar pasando porque... Venga, aquí hay alguien que está hablando. ¿Qué es visión? No los puedo escuchar a todos, pero ahí la hermana. Yo veo la visión, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hermano. Una vez una hermana de la iglesia estaba como esos ladrillos destruidos. Y yo llegué a esa iglesia y yo dije, esa hermana, yo vi en ella porque ella le gustaba cantar. Y ella coge el micrófono y empezó a cantar. Y yo dije, ¿sabe qué yo vi en ti? Yo vi en ti que tú, después de esto, te voy a ver cantar en la iglesia. Hermano, y ella me dijo, yo cantar en la iglesia, si yo soy del mundo y yo canto, pero para el mundo, y yo canto bebo de todo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Yo me fui donde todos los ancianos y yo le dije, ¿sabe qué? Yo voy a orar por esa mujer. Porque lo que yo veo en esa mujer, ustedes no lo están viendo. Esa mujer, mañana esa mujer va a ser una ganadora de alma. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Yo me puse a orar. Los hermanos me dijo, no, si yo tengo años orando por esa mujer. Mira, no pierda el tiempo, hermana Marta. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a orar por esa mujer. ¿Sabe? Yo hermanos, esto es la visión. Yo vi a esa mujer cantando en la iglesia. Yo vi a esa mujer. ¿Y qué pasó con ella, hermana? Hermano, al final ya. Bueno, lo voy a, para es ¿A dónde llegó peligroso. esa? Es peligroso cuando me dan el micrófono. Ok. ¿Sabe qué, hermano? Yo vine y me puse a orar. Cuando yo empiezo a orar, yo duro casi un año orando por esa mujer. En el último día, y yo dije, Señor, ¿sabe qué hay que hacer? ¿Qué? Perseverante. Yo digo, yo voy a seguir perseverando por esa mujer. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué hizo ella al fin? Cuando yo llegué
Y empiezo a perseverar. Y cuando yo le digo al Señor, yo quiero que esa mujer, si esa mujer se va a salvar, yo la quiero que venga aquí, aunque sea en el amén. Muy bien. ¿Y sabe qué? pasó? La mujer entró en el amén, toda borracha. Entró cuando el pastor terminó el culto y dijo amén. Ella se me recostó aquí y me dijo, aquí estoy, Marta. ¿Sabe qué es mira, hermano? ¿Sabe la visión que yo vi? Esa mujer canta hoy en la iglesia, pero no canta. Es la ganadora de alma número 1 en Aruba. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Muy bien, no tengo mucho tiempo, no le puedo dejar hablar a todos. Noten lo que ella vio y lo que logró. Yo te estoy preguntando, ¿qué ves en tu iglesia con esas personas que están allí? Con esos jóvenes que a veces como que no se ajuician y que uno dice, pero tan cansón, como que ¿qué estás viendo en esos jóvenes? ¿Qué estás viendo en esos niños? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo en el templo? Bueno, yo no voy a hablar todo el tiempo de visión, pero yo quiero definir visión de esta manera, miren. Visión es colocarse los lentes de Dios para ver las cosas como Dios las ve. El primer distrito que llegué yo fue al distrito del Bagre. Una iglesia que cuando me reunía tenía solamente, me acuerdo que llegué con mi esposa antes de las 9 allá a la iglesia y la gente llegó a las 10:30, comenzaron a llegar los primeros. Y era la iglesia central del distrito. Ese día llegaron como 15. Y luego más tarde, como a las 11:30, se reunieron como 25. Y esa era la iglesia central del distrito que me habían entregado. Si usted quiere, pues sigue viendo la iglesia igual. Pero yo comencé a orar por esa iglesia, comencé a ver el templo, todo lo que me imaginé por la gracia de Dios se logró. Esa iglesia creció a más de 80 personas, no porque se haya bautizado mucha gente, es que había muchos hermanos que no venían a la iglesia y comencé a visitarlos y comenzaron a volver. Pero saben, yo tengo hoy tristeza conmigo mismo porque lo que vi, Dios lo logró. Pero yo creo que hubiera sido mejor decirle, Señor, ¿cuál es tu visión para esta iglesia? Porque la visión de Dios siempre es más grande que la tuya. La visión de Dios siempre, así que yo te voy a invitar, cuando tú ves tu iglesia, a colocarte los lentes de Dios para ver las cosas como Dios las ve. Colócate los lentes de Dios. Yo voy a colocarme unos lentes hoy así a la carrera. Esto que yo le estoy diciendo, el pastor Renal estaba haciendo una maestría, me colocaron por casualidad allí a dar una clase en esa maestría. Y él quiso que les diera una clase a ustedes. Hay tanto que decir, pero yo quiero en esta hora tratar de tratar cosas prácticas y yo quiero que los que están escribiendo escriban, porque muchos están confiando en que se van a llevar las diapositivas, pero resulta que las llevan y nunca las ven. ¿Sabe por qué los digo? Porque a mí me ha pasado, me llevo las diapositivas de algunos seminarios y nunca las vuelvo a ver. Estoy tan ocupado en otras cosas que no las veo. Pero generalmente cuando tengo un cuaderno y escribo, lo miro rápido. Y pues me da miedo con los que escriben en hojas, porque esas hojas se pierden fácil. Pero de todas formas es mejor escribir así sea en hojas. Y lo que yo les voy a mostrar ahorita a la carrera, porque voy a tratar de ir a la carrera, son cosas prácticas. Pero escuchen bien, hermanos, lo que yo les voy a decir son estudios de personas que se han especializado en investigar las iglesias, adventistas, evangélicas, incluso católicas. ¿Por qué crecen las iglesias? ¿Cómo es que crecen las iglesias? Y lo que yo les voy a decir ahora, yo quiero que ustedes se lo lleven y lo hagan con sus iglesias por la gracia de Dios. ¿Amén? Yo no oí un amén. ¿Amén? Son cosas sencillas las que ustedes van a ver. Pero por favor, hermanos, escríbanlas, memorícenlas
y por la gracia de Dios, háganlas. No espere que el pastor las haga. Tenemos pastores en algunos lugares donde ellos tienen 30 congregaciones. Y algunos han tenido más de 30. Yo recuerdo un distrito como el de Necoclí que una vez tuvo 52 congregaciones. ¿Cómo hace el pastor para pastorear esas iglesias? ¿Cómo hace el pastor para producir un cambio él solito? Muy difícil. Por eso se los trae a ustedes aquí. Porque el ministerio es de todos los creyentes, no es solo de los pastores, es de todos nosotros. Así que lo que ustedes van a mirar ahorita es un estudio tratado así, pero quiero dárselos allí sencillito. Mire, las iglesias que crecen, según estas personas que han estudiado mucho sobre el crecimiento de iglesia, hacen 3 cosas. Algunos dicen que son 4, pero otros dicen 3. Y ustedes van a ver que son 3, pero pueden ser 4 si usted divide. Pero las iglesias que crecen hacen 3 cosas. Yo recuerdo que en una ocasión nos enseñaron como pastores a hacer un plan maestro, un plan estratégico. Yo lo hice y la realidad es que no me sirvió para nada. O me sirvió muy poquito. Simplemente era un plan que lo hacen las empresas y lo trajeron a la iglesia y pensaron que eso daba resultado. Pero los que han estudiado crecimiento de iglesia han visto que si una iglesia tiene un plan estratégico, plan maestro espiritual, o no lo tienen, no es muy importante. Pero las iglesias que crecen hacen estas 3 cosas, hermanos. Miren lo que hacen. Número 1, atraen. Número 2, capacitan y entrenan. Y ahí es donde a veces en vez de colocar una, colocan capacitan y luego entrenan. Pero yo coloqué las 2 juntas. Capacitan y entrenan. Y en tercer lugar, envían. Cuando tú ves un líder, un miembro de grupo pequeño, ¿cuántos tienen grupo pequeño? Levanten la mano. Muy bien. Cuando usted tiene un grupo pequeño, ¿cómo ve usted a esos miembros de grupo pequeño? Yo les enseñaba antiguamente cuando estaba dirigiendo un campo, les decía, ver en cada miembro de grupo pequeño un líder de grupo pequeño. O sea, no vean en los miembros de grupo pequeño solamente miembros, véanlos como líderes y fórmenlos para que sean líderes. Cristo es el mayor líder que ha habido en este mundo, porque cuando Él se fue, la iglesia se esparció por el mundo. Quedaron 12 líderes, pero no fueron 12, eran 70. Pero también cuando Él se fue, ¿cuántos habían? 500. Jesús formó líderes, pero hay ancianos de iglesia que no quieren soltar el liderato. Hay ancianos de iglesia que quieren ser ellos nomás. Un buen líder no es el que cuando se va todo se acaba. Ese es el peor líder que hay. Es que si yo dejo de ser líder de esta iglesia, esto se acaba. Pues hermano, usted qué pena, usted no sirve de líder. Porque el buen líder es como Jesús. Jesús se fue y es el más grande líder que ha habido, pero la iglesia explosionó en crecimiento. Formó otros líderes para que cuando Él no estuviera, ellos siguieran adelante. La iglesia no se acabó. Los buenos líderes forman líderes. Los buenos líderes no se quedan solos siendo ancianos ellos. Le dan el liderato a otro. Yo tenía un hermano en la iglesia, el hermano Omar, Valencia. Predicaba tan lindo ese hermano, predica todavía. Y yo me acuerdo que como joven le decía, hermano, ¿y usted por qué no fue anciano este año? Me dice, ay Gonzalito, mire, lo que pasa es que yo quiero que otros también sean líderes y les voy a ayudar para que sean buenos ancianos. Yo no entendía lo que él me estaba diciendo, hoy lo entiendo. Pero ese era el hermano Omar. Pero a veces como líderes queremos no soltar el liderazgo. Es que si yo me voy esto se acaba. No, hermano, pues forme gente para que cuando usted se vaya las cosas vayan igual o mejor.
Eso es. Entonces, mire, atraen, esas iglesias atraen. Esas iglesias capacitan, entrenan y ¿qué hacen? Envían. Y ahora, yo me voy a meter con cada uno de esos tres en un momentico, pero en una forma práctica. Vamos a la parte de atraen. Cuando una persona viene a la iglesia, ¿se siente atraída por la iglesia? Escuchen bien esto que no va a aparecer ahí. Escríbanlo. Cuando una persona viene por primera vez a tu iglesia, en los primeros 5 minutos, en los primeros 10 minutos, entre 5 a 10 minutos, ya ella está decidiendo si va a volver a tu iglesia o no va a volver. ¿Escucharon eso? Pastores que están aquí, ministros, ancianos, líderes. Cuando una persona viene a tu iglesia, en los primeros 5 a 10 minutos, dicen esta gente que ha estudiado el crecimiento, ya decidió si va a volver o no. Y no ha abierto la boca el predicador. No ha abierto la boca y ya ella decidió si volvería o no volvería. Las iglesias que crecen, ¿qué hacen? Atraen. Cuando la gente viene a tu iglesia, ¿se siente atraída? En los primeros 5 a 10 minutos la persona decide si volverá o no. ¿Cómo es la fachada de tu iglesia? ¿Es bonita? ¿Atrae? Bueno, nosotros en la iglesia adventista muchas veces compramos lugares y son feos al principio. Pero ¿qué visión tienes? ¿Cuál es tu visión de esa iglesia? ¿La vas a dejar allí? ¿Así fea? ¿Crees que así fea va a seguir atrayendo la gente? Está bien que a veces hay que comenzar de la nada y tiene uno que comenzar con cosas muy feas. Yo recuerdo una vez que llevé al presidente y al tesorero de mi campo, por allá detrás del hospital de Apartadó, a una iglesia que se llamaba Canaán. Solamente tenía el nombre de Canaán porque cuando ellos llegaron primero era fea, la fachada fea. Acá adelante había un pozo de esos que ponen verde. Y ellos dijeron, esta es la iglesia. Se fueron tan tristes ellos. Se fueron tristes. Yo también estaba triste con esa iglesia. Pero no era lo que yo veía en esa iglesia. No teníamos dinero. Yo lo llevé para que a ver si me ayudaban. Pero la realidad es que yo tenía otra visión de esa iglesia. Así que, ¿qué ves en tu iglesia? ¿La vas a dejar así como está? Porque la fachada de la iglesia, cuando la persona llega, decide, ay, esta es la iglesia adventista, oh. O de pronto dice, uy, qué cosa bonita esto. ¿Cómo es la fachada? ¿Cómo es por dentro tu iglesia? Llena de alambres, todos feos por allí. Cuando se prenden los bombillos por la noche casi ni alumbran y no se puede ni ver. Ahora, ¿quién tiene que cambiar eso? ¿El pastor? ¿Quién es que tiene que cambiar eso? Usted como líder. Quizás los diáconos lo hagan, pero usted tiene que como líder decidir, vamos a cambiarlo por la gracia de Dios. Jesús cambió el mundo y él no era ni pastor, ni sacerdote, era un carpintero. Así que no me diga que porque no tiene un cargo en la iglesia, y yo creo que aquí ninguno puede decir que no tiene cargo porque aquí trajeron los líderes de la iglesia. Como líderes de la iglesia estamos llamados a cambiar eso. ¿Atrae tu iglesia en la fachada, en el interior? ¿Hay espacio suficiente para que se sienten los miembros de la iglesia y los amigos? Hermanos, yo quiero que ustedes tomen aire por favor. Escuchen lo que les voy a decir aquí. Escúchenme bien, porque yo tengo un dolor aquí con la iglesia adventista del séptimo día. Y lo he tenido que vivir porque es que no, a veces no tenemos la facilidad económica para hacer las cosas de otra manera, pero si tenemos visión,
las cosas pueden cambiar. ¿Cuántos creen que pueden cambiar? A ver, ¿de qué tamaño es tu iglesia? Cuando tú haces una iglesia, yo voy a muchas iglesias ahora y a mí me da tristeza. Yo recuerdo, mire, voy a contarles una anécdota. Llegué a la iglesia de Managrú. Era el presidente de la Asociación Centro-Occidental. Ellos me llevaron, yo no quería ir porque yo estaba en Ismina y me dijeron, pastor, usted tiene que venir. Y yo llegué a Managrú. Cuando llegué a Managrú, de repente como 15, 20 personas estaban sentadas ahí en el templo. Yo no sé dónde las trajeron, pero ahí estaban, miembros de junta. Me dijeron, pastor, ayúdenos a coger una gotera, mire, que es que nunca nos han dado platica. Los hermanos de Chocó son buenos para pedir. Yo me quedé mirando y le dije, ustedes me van a pedir a mí para coger una gotera, hermanos. No me digan que ustedes no tienen para agarrar una gotera así y mejorar la iglesia. Yo les voy a decir lo que yo veo aquí, les dije a ellos. Ellos me contaron que en Managrú la iglesia tenía prestigio, que los alcaldes y la gente del gobierno los buscaba para que les ayudaran, que tenía buen nombre. Y yo les dije, ¿cómo que ustedes me dicen todo eso? Y mire cómo está esta iglesia, una iglesia de madera fea. Claro, ¿cómo no iba a tener goteras, hermano? Cuando yo me paré al frente, tenía como 30, 40 metros de frente, como por 70 de fondo el lote que tenían. Pero la iglesia la tenían como de 6 por 10, cabían 80 personas allí, más de 80 no cabían, y 80 eran arrumados. Y yo les digo, ustedes con semejante terreno que tienen, me van a pedir por unas goteras. Mira, hermanos, voy a desafiarlos. Tumben esta iglesia porque ustedes quieren que haya un pastor aquí. Y aquí les voy a dar un secreto, hermanos. ¿Cuántos quisieran que el pastor estuviera allí en su iglesia? ¿Cuántos quisieran? Y entonces yo les dije, mire, si ustedes quieren que un día un pastor esté aquí, ustedes tienen que tumbar esta iglesia y hacerla grande. Porque cuando ustedes hagan una iglesia grande, entonces van a haber suficientes diezmos para que haya un pastor con otras poquitas iglesias. Y ustedes van a tener un pastor distrital aquí en la cabecera de Managrú. Y ellos se quedaron mirando, bueno. Cuando terminé, me dijeron, pastor, ¿por qué no nos presta 40 millones de pesos y hacemos la iglesia? Bueno, el tesorero les hizo un estudio y solo podían prestar 20 millones de pesos a la cooperativa. Les prestamos los 20 millones de pesos a la cooperativa, hermanos. 2 meses después yo volví y estaban allí los hermanos de Managrú y me dijeron, pastor, usted tiene que ir a Managrú. ¿Sí? Y yo ya les veía en la cara que habían hecho algo con esos 20 millones. Cuando llegué a Managrú, hermanos, tenían una iglesia parecida a esto. Era 10 de ancho por 35. ¿Cuánto le cabe a eso? Hicieron la iglesia más grande de todo el Chocó. Y hoy le pregunté a Juan Pablo, que es el tesorero, Juanpa, ¿cómo va eso? Esa iglesia ha crecido en diezmos tremendamente porque cada vez hay más miembros allí. Y yo les hago una profecía, hoy todavía no, después de unos 5 o 6 años, dentro de unos poco tiempo ellos tendrán un pastor allí en esa iglesia. Porque se atrevieron a hacer algo grande para Dios. Mis hermanos, ¿cómo ven ustedes su iglesia? ¿Ustedes creen que solamente la asociación puede hacer algo grande allí? ¿O creen que el Dios que ustedes tienen es un Dios grande, dueño de la plata y el oro? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que ves? Si no tienes una visión para tu iglesia, entonces dígale todas las mañanas a Dios, Señor, dame una visión para tu iglesia. Dime qué quieres que yo haga en esta iglesia. Cuando usted decide hacer una iglesia pequeña, usted ya decidió el tamaño y mire,
hay espacio suficiente para la gente. Cuando una iglesia tiene el 80% de las sillas vacías, quiere decir que si hay 100 sillas y 80 están llenas, eso causa dos problemas en la iglesia, dos enfermedades. Los miembros de iglesia dicen, ¿para qué invito gente a la iglesia si no caben? Entonces el miembro ya no invita gente. Y la persona que no es de la iglesia y viene a la iglesia tiene otro problema. Dice, pero yo ¿para qué voy a ir si allá no quepo? Doble problema. El hermano dice, ¿para qué los traigo si no caben? Y el otro dice, ¿para qué voy si no quepo? Cuando el 80% de las sillas están llenas, ¿es hora de agrandar la iglesia o de construir otra, hermanos? ¿Escucharon eso? Cuando el 80% de las sillas están llenas, ¿es hora de qué? ¿De agrandar la iglesia o construir otra? Ahora, si ustedes construyen puras iglesias pequeñitas, pues un pastor puede tener, para poder pagarle a ese pastor, 20, 30 congregaciones. Pero si ustedes construyen iglesias más grandes, mire, en este estudio que se hizo, las iglesias que mejor crecen son las que tienen entre 150 a 200 miembros. ¿Cuánto? 150 a ¿cuánto? A 200 miembros. Pero ¿de qué tamaño es tu iglesia? ¿Qué visión tienes cuando tú vas a hacer una iglesia? Pastores, cuando nosotros hacemos una iglesia, mire, usted puede tener el terreno grande como allá en Managrú, pero si usted hizo una iglesia pequeña, esa iglesia no va a crecer más de allí. Así bautice todos los años 100, siempre habrán allí 80. No va a crecer más. La forma de nosotros crecer realmente es o agrandamos el templo o entonces vamos haciendo más iglesias en otros lados. Porque si no, la gente viene a la iglesia, pero como viene se va. Yo no sé, yo lo veo a ustedes, no sé si me están entendiendo esto. ¿Ustedes me están entendiendo? Es que, hermano, esto es muy importante. Esto es demasiado importante. Yo no sé si ustedes, estoy hablando así clarito, algo que es muy, a veces, como difícil a veces las investigaciones que hacen. Pero yo se lo estoy diciendo sencillo, pero es que esto es muy importante. Si usted no forma nuevas iglesias, hermano, ¿cómo va a crecer la iglesia? No puede crecer. Y si su iglesia es pequeña y tiene para dónde crecer, entonces si no la va a tumbar, al menos haga lo que hicieron en Turbo. En Turbo tenían una iglesia central que el pastor llegó y tumbó el bautisterio y para atrás la agrandó. Hicieron una tremenda iglesia. Y es una iglesia poderosa en Urabá hoy, la iglesia de Turbo. Pero usted tiene que tener visión. Y si no la tiene, pídasela a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para esta iglesia? Voy a seguir con cosas sencillas, mire. ¿Hay buena ventilación e iluminación en tu iglesia que hace que la gente se sienta atraída? ¿O llega la gente a la iglesia y eso es un horno? Acá que hay tanto calor. Pues usted cuando planea una iglesia en este calor tan grande, usted tiene que saber que debe haber buena iluminación y buena ventilación, que la gente llegó y se sienta contenta de estar allí. Una iglesia que atrae, ¿ya lo leyeron ahí? ¿A quién coloca a dar la bienvenida? ¿A quién? No está mal que coloque a las hermanas diaconisas y a los diáconos, pero lamentablemente, generalmente los diáconos y diaconisas son las personas más abuelitas de la iglesia, o abuelitos. Hermano, entonces coloque diáconos jóvenes entonces. Pero coloque en su iglesia gente joven. ¿Cómo se siente una persona cuando una muchacha hermosa ahí en la iglesia? Muy bienvenido, venga, siéntese, venga, y lo lleva hasta el puesto. ¿Cómo se siente esa persona? Ay, esa muchacha bien bonita. El otro sábado viene. Así sea por la muchacha, ¿cierto? Pero la gente se siente bien atendida. A ver, hay lugares
que venden barato, pero te atienden muy mal. ¿Te gusta ir allí? Hay lugares que venden un poquito más costoso, pero te atienden con esa alegría, con ese amor, cariño. ¿Te gusta ir allí? Nos gusta que nos traten bien. Entonces, ¿a quién debemos colocar a dar la bienvenida, hermanos? Coloque gente joven, gente dinámica, o enséñele a las diáconos y a las diaconisas a sonreír. ¿Sí? Eso. Pero también puede, claro. Sí, eso, dígalo otra vez, hermana. Yo no necesito estar joven ni bella para dar una hermosa bienvenida, porque Cristo embellece a las personas, pastor. Amén. Enséñele a sonreír a estas diaconisas. ¿Por qué nos gustaba ir al éxito en Medellín a nosotros? Uno le preguntaba a alguien del éxito algo y lo tomaban de la mano y lo llevaban donde uno no sabía. Aquí está el artículo que usted necesita. ¿Hoy el éxito es así? No, le gusta a la gente ir al éxito, pues es algo como si fuera macro igual. Ya no es igual, la atención no es la misma. ¿Está atrayendo tu iglesia en ese sentido? ¿Cuál es la visión que tienes de tu iglesia? Sigamos. La adoración no es improvisada en una iglesia que atrae. Lo estoy diciendo de forma sencilla, hermanos. La adoración no es ¿qué? Improvisada. Escuchen bien, el servicio de canto es preparado con anticipación. Amén. ¿Y eso cómo se logra? Cuando usted como líder dice, bueno, es que aquí en la iglesia ese servicio es tan aburridor. Y entonces usted habla con el director de canto y está pendiente y le dice la visión que tiene. A mí me gustaría tanto que se hiciera, mire, que ustedes prepararan el canto, que ustedes salieran allá y pudieran cantar a 4 voces. Desafía a esos muchachos. Ay, pero es que ellos no saben música. Bueno, cuando en mi iglesia los muchachitos comenzaron a cantar a 4 voces, hermanos, eran muchachitos de 12, 13, 14 años que se pusieron a escuchar los heraldos del rey. Y cada uno escuchaba su voz. Y sin saber música, un día salieron los heraldos del rey a cantar allá en la iglesia. Y comenzaron a cantar. Y uno de ellos se fue por la rama de la música y estudió música. Y fueron los tiempos de oro de la iglesia adventista en Puerto Tejada, que es de donde yo soy. Porque uno de ellos se metió a estudiar música porque comenzaron desde niño con ese asunto de querer que las cosas fueran diferentes. ¿Qué ves en tu iglesia? Desafía a esos muchachos a que preparen bien la música, que hablen con el predicador de qué va a tratar su tema. Todos los cantos fueron acerca de la muerte y el pastor predicó acerca de los diezmos. Hombre, pues si va a ser sobre los diezmos, que los himnos hablen de qué, del diezmo. Pero ¿por qué el predicador va por un lado y el coro va por otro? Los del servicio de canto. No, que sepa los del servicio de canto de qué va a hablar el predicador. Tener coros y personas que sepan cantar. A veces uno le da pena en algunas iglesias. Pasa como lo que decía el pastor Redondo esta mañana, van por un lado totalmente diferente. O sea, hay gente que en algunas iglesias no sabe cantar y colocan a ese que no sabe cantar a dirigir el canto. No, hermano, tiene que colocar a la gente que sabe enseñar a sonreír y a hacer sentir bien al que llega. Yo he llegado a iglesias que me hacen sentir bien todo el mundo. ¡Ay, cómo estás! Y no saben que yo soy el pastor. A veces me gustaría vestirme de viejito, como han hecho algunos pastores, así como todo, como indigente, y llegar a la iglesia a ver qué hacen conmigo. Que no sepan que soy el predicador. ¿Cómo hacen sentir a ese indigente? Tu iglesia. ¿Los tienes entrenados para que lo hagan sentir bien? ¿Para que ese indigente no se quiera ir? Enséñale a la gente a hacer sentir bien. Y para eso tienen que aprender a compartir el himnario,
a compartir la Biblia. A veces no hay presentación de PowerPoint allá para cantar, pero usted está cantando aquí y el otro amigo que está allí, que es de visita, no sabe el himno y el hermano está cantando allí y no se da cuenta que el otro no. ¿Cómo no se va a dar cuenta que hay alguien allí que es amigo de la iglesia? Ahora, ¿el hermano va a aprender a compartir el himnario de esa manera? Sin que le digan. Él va a hacerlo cuando vea a los líderes compartir. Él va a hacerlo cuando desde la iglesia, hermanos, cuando llegue un amigo, por favor, y no comparta el himnario, comparta la Biblia, el texto que usted tiene, compártalo con él. ¿Es bonito eso? Esas iglesias atraen. Esas iglesias atraen. La predicación debe ser bien preparada. Y aquí me voy a quedar un momentico, hermanos. Escuchen lo que encontraron los que estudiaron acerca de las iglesias que crecen. Y esto es un asunto común en ellos. Dicen, ellos encontraron que las iglesias que mejor crecen, el predicador prepara, escuchen bien, su sermón entre oración y preparación se demora 20 horas preparando el sermón. ¿Cuánto? Yo te pregunto como líder, ¿cuánto tiempo te demoras preparando el tema que vas a predicar? Hermano, nosotros tenemos que competir con Hollywood, con películas allí en la televisión. Ahora, ¿tú crees que la gente quiere venirse de su casa, dejar de ver la novela que ven, porque no debiéramos ver novelas como adventistas, de ver lo que ven en la televisión y venir y sentarse allí a ver un predicador que ni siquiera preparó lo que iba a decir? ¿Ustedes entienden por qué a veces los templos están vacíos? Porque el predicador, llámese pastor, anciano o miembro de iglesia que le tocó predicar, no prepara el sermón. Usted quiere que su iglesia crezca, tiene que sacar tiempo para preparar lo que va a decirle a la iglesia. Amén. Es muy importante, hermanos. Es muy importante. Cuando la gente le están dando buen alimento en la iglesia, la gente quiere ir a la iglesia. Un día tuvimos una semana de oración en la universidad. Yo era el pastor de la iglesia de la universidad. Y el rector, preocupado, nos reunió a los decanos, al pastor y a otras personas. ¿Por qué es que casi no está viniendo gente aquí a la iglesia en esta semana de oración? ¿Qué pasó? No se hizo promoción, no sé. Yo le mostré que habíamos hecho toda la promoción del caso, pero es que el asunto no es promoción, hermanos. Cuando un predicador llega a una semana de oración y se para el primer día allí, ya usted va a ver si la gente va a volver al otro día o no. Porque cuando él preparó lo que iba a decir y toca el corazón de la gente por el poder del Espíritu Santo, la gente regresa. Amén. Pero si usted no prepara el sermón, ¿va a regresar? Entonces es un desafío, hermano. Allá hay un micrófono, alguien que está pidiendo la palabra. Mientras le llevan el micrófono, ¿no creen que muchas veces la gente no viene a la iglesia por culpa de nosotros como líderes? ¿Estás preparando el tema que vas a darle a la gente? Porque eso atrae, la predicación atrae. Yo recuerdo el pastor Guinenjar cuando tuvo la campaña allí en Medellín. Él me dijo, lléneme el templo el primera noche y por la gracia de Dios se lo va a mantener lleno todos los días. Y hermano, mantuvo ese templo 15 días lleno junto con el auditorio. 2,000 personas todas las noches. Preparaba lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir, hermano? ¿Ya no va a decir nada? Tienen un grupo que vela por, mire, las iglesias que atraen. Obtener información de los amigos para que si fuese necesario los lleven a comer a la casa. ¿Cuántas veces llega? Yo estaba prestando servicio militar en Tolemaida, llegué a una iglesia y así como llegué después de estar toda la mañana allí vestido de soldado, me tocó irme allá al parque a ayunar. Nadie me invitó a almorzar. Nadie me invitó a comer nada. Después regresé y a medida que regresé todos los sábados alguien se acomidió y comenzó a invitarme.
Pero hay alguien en la iglesia que está velando por esos amigos que vienen por primera vez. Hermano, ¿usted de dónde viene? ¿Qué hace? ¿Para dónde va? ¿Con quién estudia la Biblia? ¿Hay alguien que está pescando allí mismo en la iglesia? Hay mucha gente que, mire, lo más difícil a veces no es dar estudio bíblico. O sea, a veces usted encuentra a quién darle estudio bíblico, pero lo más difícil a veces es llevar a esa persona después de darle estudio bíblico a la iglesia. Y resulta que viene gente a la iglesia y nosotros no los aprovechamos. Tienes a alguien que está velando por cada persona que viene, que es amigo de la iglesia, buscándolos a ver, oiga, ¿usted dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué hace? ¿Tiene dónde comer? No, venga, yo la llevo a comer. Y si no tiene usted, venga, hermanito, mire, ella vino por primera vez, pero no tiene dónde ir a almorzar. ¿Usted la podría llevar? No, venga, hermano, espere, verá. Usted, hasta que le encuentra a alguien que la lleva. ¿Tiene un grupo de personas que hace eso? ¿Usted cree que la gente se siente atraída cuando viene a la iglesia y la llevan a comer? Pero eso hay que hacerlo, hermano, eso hay que prepararlo. Usted como líder tiene que decir, vamos a tener este tipo de grupos en la iglesia, que se preocupen. ¿Tiene usted un grupo que va y visita las tardes, los sábados o otro día de la semana a los que no vinieron a la iglesia porque están enfermos? Cuando usted está enfermo, ¿le gusta que lo visiten, sí o no? Ah, pero usted tiene ese grupo en la iglesia que hace eso. ¿Existe un grupo que llama a las visitas y a los amigos? ¿Que llama y visita a los amigos? Escuchen bien esto, estos son cosas que investigaron esta persona. Escuchen bien esto que les voy a decir. Las personas que vienen por primera vez a la iglesia y alguien las llama dentro de los primeros 24 o 48 horas, generalmente van a regresar otra vez a la iglesia. ¿Me escucharon bien? Si alguien llama a esas personas que vinieron por primera vez a la iglesia, generalmente van a ¿qué? Van a volver. Hoy, don Juan, lo estoy llamando porque es que nos dimos cuenta que usted fue por primera vez a la iglesia el sábado pasado y estamos muy contentos de que usted nos haya visitado y nos alegraría volverle a tener. Y usted hace una oración por don Juan. ¿Usted cree que don Juan va a volver? Generalmente esa persona regresa. Y si la visitan en su casa, regresa. ¿Tiene usted una persona allí que está pendiente de esos amigos para que les llame? No solamente que les dé comer, sino que los llame, que los visite. Bueno, las iglesias que hacen esto, hermanos, crecen. Vayan anotando esas cosas aquí en la mente o en algún lugar, porque tenemos que volvernos de ese tipo de iglesia, hermanos, que atrae. Las iglesias, ¿qué más hace la iglesia que crece? Atrae, ¿luego qué? Capacita y entrena. Vamos a ver aquí rápidamente algunas cosas de capacitar y entrenar. Enseñan por precepto y ejemplo a tener una vida de comunión diaria con Dios. O sea, hacen crecer espiritualmente a sus miembros. Tienen una clase bíblica para amigos y recién bautizados. Yo les pregunto, ¿tienen ustedes una clase bíblica en su iglesia? Antiguamente cuando yo llegué a la iglesia había una clase bíblica, pero yo no sé si ahora la hay, porque en algunas iglesias donde he ido no hay clase bíblica. Esa clase bíblica para los recién bautizados y para los que no se han bautizado todavía, e incluso los miembros viejos también a veces van allí. Y el recordar y el repasar no es malo. Tienen capacitación de laicos de manera permanente. ¿Tiene tu iglesia una clase de laicos que se llamaba antiguamente clase de laicos? Donde se está capacitando a las personas que recién se bautizan en la iglesia y los viejos de la iglesia. Hay una clase para enseñarles cómo dar estudios bíblicos, una clase donde se le enseña a predicar, una clase donde se le enseña a dirigir un grupo pequeño, una clase donde se le enseñan multitudes de cosas, hermanos. Cómo tener comunión con Dios, tanta cosa que se puede enseñar en una clase de laicos. ¿Tiene tu iglesia eso? Las iglesias que crecen, capacitan y entrenan, enseñan de manera práctica a devolver los diezmos. Ya el pastor nos ha enseñado hoy bastante sobre eso. Le enseña a los miembros a predicar, les enseña a dar estudios bíblicos, les enseñan a hacer llamados, les enseñan
a dirigir grupos pequeños. Entrenan un grupo para que llame y visite los amigos, ya lo dijimos. Personas que para trabajar con niños. O sea, tu iglesia tiene que entrenar ese tipo de personas. Que trabajen con niños, que trabajen con jóvenes, que trabajen con las diferentes edades de la iglesia. Enseñan cómo tener grupos pequeños saludables que se multiplican y dan a luz nuevas iglesias. A ver, ¿hay aquí alguna población donde tienen una sola iglesia de donde vienen allá en un municipio? ¿Una sola iglesia? ¿De dónde viene usted, hermana? Zambrano Bolívar. ¿Cuántos habitantes tiene Zambrano? 11,000, 12,000. ¿Y cuántas iglesias adventistas hay? Una sola. ¿Cuánto hace que está esa sola iglesia? Dígame más o menos. La iglesia de Zambrano Bolívar tiene más de 50 años. Zambrano Bolívar, una población de 12,000 miembros, y tiene una sola iglesia. ¿Ah? 5 minutos. Yo creí que eran 5 iglesias. Tiene más de 50 años la iglesia y tiene una sola iglesia. Hermana, ¿cuántos bautizan cada año? ¿Cómo? ¿No bautizan mucho ya? Muy bien, escuchen lo que ella me está diciendo. Ella me está diciendo que en esa iglesia de 50 años, donde hay una sola iglesia, ya no bautizan mucho. ¿Se acuerdan de la enfermedad que les dije que el 80% está lleno y no? Eso se llama, una enfermedad se llama estrangulación geográfica. Cuando el 80% de las sillas están llenas. Pues en 50 años llama el 80% de las sillas de rato y llenaron. Mucho tiempo. Y eso va a causar que la iglesia no crezca mucho y no bautice mucho. Si usted tiene una iglesia como esa, mi hermana, yo la desafío a que por la gracia de Dios lleve de aquí. ¿Y hay ancianos acá de la iglesia de Zambrano? ¿Son ustedes los que vinieron? Vayan con el deseo y colóquense en las manos de Dios de formar una nueva iglesia en Zambrano. Amén. Formen una nueva iglesia. Es la mejor forma de ir creciendo. Porque si no, usted bautiza y bautiza y bautiza, pero la gente se va yendo porque en una iglesia no todos tienen la oportunidad de participar. Envían a conquistar los niños, jóvenes y adultos, envían a visitar enfermos físicos y espirituales, envían de casa en casa hasta la última casa, ya me dieron muy poquito tiempo, envían de persona a persona hasta la última persona. Estos eran eslóganes que tenía la iglesia antiguamente, de casa en casa hasta la última casa, de persona a persona hasta la última persona, porque ese es el negocio, decía el pastor. Es el negocio de la iglesia, predicar el evangelio al mundo. Predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. Debemos tener una línea para llamar por teléfono. ¿Saben? Es que no me queda tiempo, ¿no? Pero hay una iglesia evangélica aquí en Colombia que es una de las iglesias más grandes del mundo. Y el pastor de esa iglesia, de 150 miembros que le dieron en su primera iglesia, se quedó con 8 miembros. Su iglesia se fumó. Y cuando tenía 8 miembros, él comenzó a orar, a ayunar y a preguntarle a Dios qué hacer. Y él dice, en un libro que yo leía de él, decía que Dios le dijo, si tú te multiplicas en 12 hombres, forma grupos pequeños. Multiplicas tu vida, la derramas en 12 hombres, 12 personas. Hombres eran mujeres u hombres, 12 personas. Y haces que esos 12 derramen sus vidas en otras 12 personas. Y que esos 12 de los 12 hagan lo mismo y así siga de la misma manera, como lo hizo Jesús. Tú vas a tener la iglesia más grande del mundo. Y él formó lo que se llama y se conoce hoy como los grupos de 12, los G12. Es una iglesia en Bogotá. Cuando yo lo visité en el 2006, tenía 50,000 grupos pequeños. En Bogotá solamente. ¿Cuánto? 50,000 grupos pequeños.
Si usted coloca en cada grupo pequeño mínimo 4 personas, ¿cuántas personas eran? 200,000 personas solo en Bogotá. Solo en Bogotá. Cuando me llevó por sus instalaciones, me mostró un lugar grande donde había como 40 teléfonos. Y en esos 40 teléfonos tenía 40 personas llamando a los amigos que iban a los grupos pequeños. Porque cuando la persona dentro de las primeras 24 o 48 horas la llaman o la visitan, va a regresar ¿a dónde? A la iglesia. Va a regresar a la iglesia. El ministerio del teléfono. Muy bien, vamos a dejarlo hasta allí. De todas formas, esta otra de bases del crecimiento de iglesia la quedamos debiendo. Hay mucho que decir en esto de crecimiento de iglesia. Yo espero que ustedes hayan tomado nota de algunas y que esto les pueda servir en el ministerio que Dios les ha llamado a hacer. Que Dios les guarde y Dios les bendiga.